Buenas noches. Preguntaba Lao Tse en el Tao Te Ching, ¿cómo puedo conocer la naturaleza de todas las cosas en su origen? Y respondía aquel sabio, por lo que está en mi interior. Susurraba Mahoma en el Corán, aquel que se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Leemos en las Upanishads, si ves la menor distinción entre Dios y el ti mismo, entonces no has comprendido. Y sentenciaba Domenico Duadí, que no sé quién es, me he topado con esa cita al comienzo de un libro titulado La presencia de Dios, una antología de citas y textos de las grandes religiones, selección de Sebastián Vázquez Edaf. Sentenciaba el tal Duadí, estaba diciendo lo que sigue: Dios no existe, es. Queda así introducido, presentado, planteado el asunto del que hoy vamos a ocuparnos en esta entrega del Faro de Alejandría. Nada menos que de Dios, así, a secas, tal y como habrán leído ustedes en el rótulo que aparece al comienzo del programa. Cuentan que allá por los años de la República se convocó entre los socios del Ateneo, de lo que ahora es capital del reino, una asamblea para discutir sobre la existencia o inexistencia de Dios y votar luego en contra o a favor de esa hipótesis. Parece ser que Dios perdió por un solo voto, lo que no era mal resultado para él, habida cuenta de que en la institución citada predominaban el laicismo, el escepticismo, el izquierdismo, el radicalismo, el jacobinismo y otros ismos teóricamente progresistas. Abusos, en todo caso, de la estadista, como diría Borges, cuyo centenario está a punto de terminar, y cosas de la época que no conviene tomar demasiado en serio y que, de hecho, hoy nos mueven sobre todo a la sonrisa. Nosotros, plural no majestático que abarca a todas las personas sentadas alrededor de esta mesa, no vamos a votar hoy aquí acerca de si Dios es o no es, existe o no existe, sino a mantener una conversación, más que un debate, supongo y espero que civilizada, sosegada, respetuosa, racional, no pasional, en torno al asunto que más ha preocupado al Homo sapiens, dudosamente sapiens, desde que sus antepasados biológicos se irguieron sobre sus talones y se echaron a andar. Dios, tanto si lo hay como si no, es mucho Dios, y por ello vamos a dedicarle en su integridad este programa, eliminando de él nuestras habituales secciones dedicadas a la cultura local, la Luna de Valencia, y a los libros, la Casa del Ser. Contamos para ello con muchos invitados, con más invitados que nunca. Son el escritor y embajador de España Gonzalo Puente Ojea, ateo notorio como lo atestigua, entre otros, este libro publicado por Siglo XXI, Elogio del ateísmo, los espejos de una ilusión. La también escritora, además de profesora y orientalista, Mónica Caballé, cuya especialidad es el estudio comparado del pensamiento indio y la filosofía occidental. El escritor, teólogo y periodista Francisco de Oleza, de su pluma han salido los 3 volúmenes de la tabla redonda que están sobre la mesa y que seguramente mostrarán las cámaras. Sebastián Vázquez, cuyo nombre ya ha salido a relucir, dirige la colección Arca de Sabiduría en la editorial Edaf y es responsable de este manojo de citas sobre la presencia de Dios. María Tabullo Ortega, teóloga, cofundadora del grupo de Mujeres y Teología y autora de la Biblia contada a todas las gentes, Anaya, y de un libro recién aparecido, es un libro de poemas, El lenguaje del deseo, Trotta. Y, por último, Antonio López Campillo, Campillo a secas, autor de este pequeño volumen, Curso Acelerado de Ateísmo, Ediciones Bossa. Creo que el debate será equilibrado. Contamos con la presencia de 2 ateos y de 2 cristianos. Los cristianos son María Tabullo y Francisco de Oleza, creo, ya veremos a ver por dónde sale, y de 2 personas, Mónica Caballé y Sebastián Vázquez, que suscriben y representan cada uno a su modo libérrimamente las grandes líneas de fuerza de las religiones orientales, en el caso de Mónica, y del cosmopolitismo, ecumenismo, sincretismo religioso, en el caso de Sebastián. Gracias a todos, y como se desean los toreros entre sí antes de hacer el paseillo, dicho sea con la venia de Gonzalo Puente Ojea y de Campillo, que Dios reparta suerte, nunca mejor dicho. Me gustaría que, para empezar, de uno en uno y brevemente, casi lacónicamente, porque sois muchos, explicarais cada uno de vosotros qué postura mantenéis en lo tocante al vasto tema que nos ocupa. Os pido una definición, una toma de posiciones para que quienes nos están mirando y escuchando sepan a qué atenerse. Los argumentos vendrán luego en el curso del debate. María Tabullo. Muy breve.
Muy breve no voy a ser, porque el problema es que aquí tenemos un debate, o vamos a tener un debate sobre Dios, y Dios para mí en principio es solo una palabra que sirve para designar una experiencia del porqué, del sentido de la existencia. Bueno, no me extiendo ahora más porque saldré en el debate. Al mismo tiempo, bueno, claro, quiero decir que mi respuesta está totalmente condicionada por ser la persona que soy y por haber nacido en el lugar que he nacido y dentro de una cultura. Si yo hubiera nacido en Asia o en África, mi respuesta sería diferente. Dicho esto, toda experiencia evidentemente siempre es experiencia interpretada, y entonces yo me sitúo en la interpretación de esa experiencia en una corriente que yo llamo que es cristiana, la tradición cristiana, que tiene su centro y su inspiración en Jesús de Nazaret, que desde mi punto de vista es una tradición mística y profética que ha sido siempre vencida, silenciada, pero sin embargo que todavía está viva, ¿no? Campillo, decía Ortega, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Tu postura. Mi postura es, yo a Dios no le uso. Mónica Caballé. Pues precisamente teniendo ahí un ojo enfrente, creo que la diferencia entre lo que tú has llamado las grandes líneas maestras de Oriente y que yo creo que son las grandes líneas maestras no solo de Oriente, sino también de Occidente, ahora bien, de tradiciones que han estado sumergidas y no siempre bien vistas por la religiosidad oficial, precisamente no han visto a Dios como el ojo que me ve, que es un poco la información sobre Dios que hemos recibido todos de niños, sino como mi propio ojo y lo que me proporciona mi capacidad de visión. Eso conecta con lo que tú decías al principio, de esa búsqueda de Dios básicamente centrada en la búsqueda de sí mismo. Entonces yo me suscribo en esa línea, que no ve a Dios como algo externo, algo que me ve, algo en que lo decisivo es lo que yo hago en relación a Él o lo que yo creo en relación a Él, con lo cual mi yo no se modifica, sino que se refuerza, sino más bien como aquello que me invita a profundizar en mí y a modificar radicalmente lo que es la vivencia inercial de mi propia identidad. Y luego seguiremos hablando al respecto. Sebastián Vázquez. Bueno, en mi caso yo diría que no concibo a Dios como creencia, sino como experiencia, pero en este caso experiencia vital, una experiencia humana. Y me apoyo en la frase que tú has dicho antes, que viene en el libro, de que no a la existencia de Dios, pero sí a Dios como es, como ser, es de esencia y manifestada como sustancia. Esa sustancia se transforma en experiencia. Sebastián, ¿quién es Domenico Duadí, por cierto? Pues posiblemente sea, desde mi punto de vista, el más importante maestro espiritual hoy vivo. Habrá que buscarlo. Gonzalo Puente Ojea. He oído mucha literatura, en fin, que es bastante conocida porque todos los que han intervenido pues nos han hecho un brevísimo resumen de lo que se oye con frecuencia, ¿no? Yo no digo ni que sí ni que no, pues tengo autoridad y además cada uno es muy libre de pensar sobre Dios lo que le dé la gana. Ahora quiero decir algo importante. Cuando uno quiere ir, pongamos, de Barcelona a Madrid, empezar el viaje por Las Rozas es verdaderamente no hacer el itinerario. Es decir, creer que hemos todavía, pues nos hemos saltado todo lo anterior. Es decir, que hablar de Dios sin hablar de cómo nace el sentimiento religioso y de qué concepto o categoría emana después lo que a través de la evolución de los siglos, de los milenios, ese sentimiento religioso va perfilándose mediante un fenómeno de reflexión y de abstracción y llega al concepto de Dios, hay un trayecto larguísimo. El concepto de Dios nace con el concepto de sentimiento religioso, que tampoco es primario, pero que es la categoría fundamental de la teología. Dios es un concepto derivado, secundario. El concepto fundamental es el concepto de si hay un alma, es decir, un ente espiritual que no tiene nada de material y que además no se somete a las leyes de la muerte ni la destrucción, sino que hay un más allá, hay una vida más allá, y a partir de ese concepto de el alma espiritual, inmortal, que no muere y que además nos promete la vida más allá, de ahí, y nos explica fenómenos que de otra manera no tendrían explicación, de ahí el Homo sapiens, o los primeros homines sapientes, pues elaboraron un concepto que es el del alma
que después, con el correr de los tiempos y una serie de factores antropológicos muy estudiados, da lugar a un concepto de Dios que, bueno, que se apodera de él la teología, la filosofía, y empieza a hacer pues encaje de bolillo. Bueno, eso es lo que tú llamas falacia cognitiva. Si no estoy equivocado, hablaremos de ella después. Sí, sin duda ninguna, está enlazado con Oleza. eso. Bueno, pues antes del programa me habéis preguntado qué quería que se pusiese aquí debajo de mi nombre, y he dicho comentarista, porque creo que hoy pues lo único que podemos hacer aquí es pues ser comentaristas, hablar un rato sobre un tema que en realidad, fuera del programa, fuera de ser comentarista, yo creo que toda mi vida he sido un buscador nato, no sé por qué, pero desde pequeño pues he sido buscador, y buscador de sentido de la vida. Probablemente por esto estudié teología, unos años extraordinarios de mi vida, que algún pozo me dejaron. Pienso que desde entonces, desde aquel fundamento, pues he ido creciendo mucho, no en estatura por fuera, pero me gustaría que sí por dentro. Y por otro lado, me preocupaba mucho antes el tema de Dios, y lo pongo en pretérito, porque en la misma medida en que voy avanzando en este caminar y en este proceder en la vida, pues cada vez me preocupa más, incluso cada vez que pienso en ahondar en el tema de Dios, me preocupa más el hombre. Y por tanto, centro mucho, cada vez que hablo de Dios, del hombre, porque me he dado cuenta que buscar sentido a la vida es en el fondo buscar coherencia. Coherencia personal, coherencia histórica, coherencia cultural, coherencia. Y pienso que si toda la gente que habla de Dios fuese coherente con todo lo que dice de Dios, al final a lo mejor esa coherencia que yo busco podría ser Dios. Bueno, yo creo que el debate está servido. Antes de que os enzarcéis, en el mejor sentido de la palabra, los unos con los otros, me gustaría lanzar una cita de Ken Wilber, heredero del cetro de la psicología transpersonal que en su día empuñara Jung, que en un libro, a mi modo de ver, extraordinario, publicado por Gaia Ediciones, que se llama Gracia y Coraje, dice lo siguiente: lo espiritual tiene que ver con la experiencia real, no con creencias, con Dios como fundamento del ser y no con ninguna figura paternal y cósmica, con el despertar de nuestra verdadera identidad, no con la oración que ruega por el pequeño yo, con el disciplinar de la conciencia, y no con moralinas ni sermoncillos sobre el alcohol, el tabaco y el sexo, con el espíritu que anida en el corazón de cada ser humano y no con lo que sucede en tal o cual iglesia en particular. ¿Quién pide la palabra en primer lugar? Silencio. Qué correctos somos. No, a mí, Jorge, que ha sido todo tan deprisa, sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de leer, ¿no? Me parece muy interesante lo que ha dicho de la creencia, porque yo temía que empezara el programa presentándonos como creyentes y no creyentes, ¿no? Y por eso a mí me parecía más interesante la clave de la experiencia. María, perdona, jamás lo hubiera hecho, Ya. porque a mí no me interesa el Dios por el que se llega a través de la fe, sino el Dios, caso de que eso sea posible, al que se llega por el camino del conocimiento. Claro, no, yo te lo agradezco. Y eso tiene que ver mucho con el texto de Ken Wilber. Claro, pero tú sabes que eso es muy tópico, el que se comience así, ¿no? La fe es falacia cognitiva, como diría Gonzalo. Lo otro ya veremos a ver lo Bueno, que es. también Venga, se podría perdona. distinguir entre fe y creencia, pero la creencia, a mi modo de ver, es algo que viene dado desde fuera, que separa, que divide, que somete al ser humano, que crea divisiones, mientras que la experiencia creo que es todo lo contrario, o sea, que tiene que ver con lo que se ha dicho aquí de algo que va a la raíz del ser, que es una especie de intuición que responde y que es, o sea, que se experimenta con todo el ser, que libera. En vez de separar, lo que hace es interrelacionar, que crea relaciones. Y que hace, otra cosa que quería decir, porque ya me lo he recordado cuando lo leías, a mí cuando he dicho esto de que me reconocía en una tradición vencida, es que desde mi punto de vista la experiencia religiosa, desde el momento que toca la raíz del ser humano, ¿no? Sea como presencia, sea como ausencia, eso en ese momento me da lo mismo, ¿no? Es una experiencia peligrosa. Peligrosa siempre para todos los poderes, o sea, no se contenta con lo establecido, va más allá. Y por eso es una respuesta que será siempre perseguida por los poderes religiosos, por los poderes políticos, por los poderes. Jesús lo crucificaron, ¿no? Y a los que, según mi punto de vista, han intentado o han vivido esa experiencia, la historia los ha ido acallando una y otra vez y siguen acallados, ¿no? Yo solamente quería introducir dos elementos más. Uno de ellos es que, por ejemplo, hablan mucho de ello los sufís, y es el factor de necesidad. Hay un proverbio sufí que dice: por eso, oh indigente, incrementa tu necesidad, porque solo desde la necesidad
ellos afirman que se crea ese vacío interior sobre el cual se incorpora esa sustancia divina, ¿no? Entonces ese factor de necesidad, ese factor de necesidad interior, que hay personas que tienen cubierta con otros aspectos de la vida, bien sean afectivos, intelectuales, culturales o de otra índole, hay gente que ese factor de necesidad no lo tiene cubierto. Y entonces en ese momento Dios se transforma en una primera etapa como una necesidad que hay que iniciar, por tanto, esa búsqueda. Y luego otro factor también tomado del sufismo, hablo del amor. En esa historia de amor, de amante amado, en donde interviene el término religión, religio, el volver a ligar. Es decir, una separación del amado, del amante, y por tanto existe también esa necesidad de reencuentro con aquello que te ama y aquello que amas. Que eso luego incorpora a Santa Teresa, San Juan de la Cruz, en fin, toda esa línea ya me parece que Gonzalo Puente Gonzalo quería... Bueno, no, es que tengo una urgencia enorme para decir probablemente algo que a mucha gente le parecerá insustancial. Yo creo de todas maneras que aunque el qué y el cómo no coinciden en lo que se refiere a su contenido semántico inicial, se puede saber algo que es y sin embargo no cómo es. Sin embargo, yo creo que cuando se trata de ideas que por su carácter no empírico, es decir, no falsable, como diría Popper, cuando se trata, en definitiva, de conceptos que en sí mismos no pueden ser objetos de investigación, porque no hay intersubjetividad observable que permita llegar a un mínimo de coincidencia respecto de cuál es el objeto del conocimiento. Yo creo que es fundamental saber cómo surgen las cosas. La idea de Dios, repito, la idea que es de idea creencia, es una necesidad nacida del hecho de que aquel Homo sapiens, Homo inicial, en fin, en que parece que ya tenía las funciones, no solo la simple función de la conciencia, que es una forma de percepción en cierto modo ilustrada, pero no todavía la autoconsciencia hasta que llega a ser Homo sapiens. Yo creo que se encontró con una serie de experiencias ordinarias y extraordinarias, las dos cosas, en su vida cotidiana y en su vida en momentos trascendentales, que no entendía y que además no le casaba, y que por lo tanto él no podía ordenar su vida con esquemas de finalidad, como es todo ser humano. El ser humano se caracteriza, y la primera nota fundamental es que es un ser teleológico, es decir, que actúa siempre en función de algo, para algo. Entonces había una serie de fenómenos que este ser inicial no podía ordenar, y sin ordenar mínimamente eso, realmente la constitución de su propia sociedad tribal o familiar, etcétera, no podía funcionar. Entonces el Homo sapiens inventa mediante un esfuerzo intelectual, sin duda, por muy aparentemente modesto que pueda ser un hombre que se inicia en la autoconsciencia y en definitiva en la hominidad, pues hace un esfuerzo y entonces evoca experiencias extraordinarias o incluso ordinarias a veces, que le llevan a una respuesta inicial. Por ejemplo, él en el sueño, lo que sabemos, ¿verdad?, pues hace viajes, se desplaza, tiene aventuras, es decir, sin levantarse de su lecho, pues que al día siguiente se encuentra en el mismo sitio donde se durmió, pues anda por ahí. Por otro lado, de repente ve visiones sabiendo que los visionados han muerto hace tiempo, o por lo menos, por otro lado, pues tiene experiencias, en fin, de sujetos que no puede clasificar, pero que influyen o con hostilidad o con benevolencia en su vida. Todo esto hace que el hombre diga: mi cuerpo no es lo único que yo tengo. Además de mi cuerpo, dentro de mí hay algo. Hay algo que es un elemento que no coincide plenamente con el elemento material que es mi cuerpo, tampoco tiene por qué ser inmaterial en el sentido actual, y entonces se inventa la idea que después se llamaría, corriendo el tiempo en la historia, el ánima. Es decir, algo que es un principio, que vaga, que está residenciado en el cuerpo, pero que hace grandes excursiones, un ser volátil, un ser en cierto modo inaprensible, pero que en definitiva condiciona una serie de comportamientos del hombre, que hace que el hombre o bien le tema, entonces vienen las técnicas y prácticas mágicas de exorcización, o bien al contrario lo propicia porque le teme. Yo creo que esto, que es el origen del sentimiento religioso, porque en cuanto surge esa dualidad de funciones que pueden ser de hostilidad o de veneración, surge ya una relación afectiva. Y el sentimiento religioso precisamente nace una idea de entes que son espíritus, que son ánimas, que se van desarrollando en función de la estructura política, social, etcétera, incluso del clan en que se vive,
y dan lugar primero al politeísmo y luego, por un proceso de desarrollo normal, al monoteísmo. Bien, y entonces surge la idea de Dios en ese momento. Os pido un poquito más de brevedad en las intervenciones, no a Antonio López Campillo, que ha dicho una sola palabra hasta ahora y que creo que quiere añadir alguna. Sí, quería decir que la referencia que has encontrado del místico se encuentra también en el Met Ekar, en Alemania, en la época de Lutero, donde en uno de los sermones dice concretamente: Dios no existe, es. Y tengo la referencia. Bueno, esto solo era una nota a pie de página de la otra nota es que estáis hablando de vuestra visión, vuestra opinión, vuestra necesidad de Dios. Y es de lo que se está hablando. Y creo que es más serio hablar de la necesidad que tiene cada uno de él que considerarle como si existiera. ¿Ves lo que quiero decir? Es en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, en mí es no siendo, pero en otros es siendo. ¿Por qué? Yo quisiera preguntar por qué creen los demás. Y tú, que eres el más mayor, nos tratas de usted. Creo que Paco Leza quería decir algo. No sé, pero claro, es que con la pregunta que acaba de hacer él ya hemos dado el tercer salto mortal aquí dentro. Sí, porque claro, vuelve antes, si quieres al anterior. No, si es que voy a hablar un momento. Pero es que hablar ya de un proceso casi final místico, como ha habido en la primera interpretación, no tiene sentido. Pues no sé cómo se llega a todo esto, mejor dicho, a lo mejor sí que lo podemos saber, pero es muy pronto para hablar de esto. Si es que alguna vez tenemos que hablar de esto, porque claro, esto ya es tal. Bueno, es mi imagen ahora, del viaje a Barcelona. Sí, no se puede yo lo que sí saltarse todas las estaciones intermedias, porque entonces Madrid es Dios. No, yo eso sí que no. Sí. Así me parecía, por ejemplo, todo lo contrario. Sí, más bien es el de mío, pero bueno. Bueno, a mí me parecía... El místico a lo mejor es el que se ha saltado todas las estaciones intermedias. ¿Quién? Que el místico quizás se ha saltado las estaciones intermedias. Es que yo no creo. Creo que el misticismo es sencillamente una gran ilusión, una ilusión que tiene sus raíces psicopatológicas o psiconormales, pero en definitiva es una vivencia tan profunda y tan personalísima que no tiene una definición clara, pero parte de la idea de que hay un ser que está animado de una ánima cósmica, porque es el animismo llevado. Gonzalo, eso es una interpretación. Gonzalo, perdona que te interrumpa. Mística, le devuelvo inmediatamente la palabra a Paco, pero Paco, si me lo permites, me gustaría completar la cita de Ken Wilber, que consta directamente a lo que acaba de decir Puente Ojea. Gonzalo, me gustaría que escucharas con atención esto. Ken Wilber dice que hay dos tipos de religión, la exotérica y la esotérica. La religión exotérica o externa es una religión mítica, no mística. Una religión terriblemente concreta y literal que cree, por ejemplo, que Moisés separó las aguas del Mar Rojo, que Cristo nació de una virgen, que el mundo se creó en 6 días, que una vez llovió literalmente maná del cielo, etc. Todas las religiones exotéricas se apoyan en ese tipo de creencias. Me salto unas líneas y más abajo dice: y si crees en todos esos mitos al pie de la letra, nos dicen te salvarás, pero si los pones en tela de juicio te irás al infierno. Ese modelo religioso, que se corresponde con lo que hoy llamamos fundamentalismo, está vigente en todos los rincones de la Tierra. Yo, dice Ken Wilber, no discuto tales creencias ni las dejo de discutir. No me interesa ese debate. Lo único que afirmo es que la religión mítica o exotérica no tiene nada que ver con la religión mística o esotérica, que, a diferencia de la otra, y ahí vamos, puede experimentarse y, por lo tanto, verificarse. Una religión no es esotérica o mística porque sea oculta, secreta o algo por el estilo, sino porque nace de la experiencia directa y de la conciencia personal. La religión esotérica no te pide que tengas fe en nada ni en que te sometas dócilmente a ningún dogma. La religión esotérica, por el contrario, consiste en un conjunto de experimentos personales que llevas a cabo científicamente en el laboratorio de tu propia conciencia. No se trata, pues, de un conjunto de principios y de leyes basadas en creencias o en deseos, la falacia cognitiva, sino en una experiencia directa, validada y verificada públicamente por un grupo de iguales que también ha llevado a cabo el mismo experimento. Y ese experimento es la meditación. Y luego más adelante añadirá que, de la misma forma que no podemos hablar de una química alemana diferente de la química americana, tampoco existe una mística hindú diferente de la musulmana, porque estamos hablando de algo que no es fe, sino ciencia. Estabas tú en el uso de la palabra. Yo, por ejemplo, la lectura de la historia que ha hecho Puente Ojea, que es respetable como cualquier lectura de la historia que puede hacer cualquiera, en realidad lo que refleja es que en este momento estamos aquí y estamos hablando de Dios y estamos sentados en unas sillas con unas formas especiales y tal, porque todo tiene historia, todos hemos vivido de la historia, y antes que nosotros había historia. Y de cualquier palabra, sea Dios, sea alma, sea mesa, sea hombre, tal, pues tiene su propia historia y tiene la relectura que cada historiador le quiera dar.
Y además cada historiador va intentando poner o fijarse en aquellos detalles que luego le cuadrarán en un final de suma. Y ahora cuadra y suma. Y es verdad, es que si usted pone esos numerando, pero al final suma, porque esto los ha puesto, usted suma. Y me parece mal, pues que tampoco soy nadie yo para decir si me parece bien o me parece mal lo que usted trae, me parece fantástico, además sabe usted que soy una persona que le respeto, porque creo que es una persona coherente con usted mismo, y con lo que he dicho al principio me parece que las coherencias son respetables. Pero no es más que una lectura, y el hecho de que de cualquier cosa que podamos hablar, en realidad, podemos hacer una historia para ver hasta dónde hemos llegado. ¿Qué quiere decir? Que porque ha pasado por todas estas etapas, concluimos que esto es falso, es un error. Otro hace otra lectura y dice que por fin hemos llegado a ser seres humanos a través de, pues que ha habido religiones, no estamos hablando de religiones, pero ha habido religiones, ha habido cultura, también hubo, ya lo sé, otros desastres que hicieron las religiones, guerras, inquisición y demás. Pero voy a decir, hay gente que puede, y también respetabilísimamente, puede afirmar que Europa se salvó pues por una cultura que fue propagándose a través de los dominicos, de los benedictinos y tal, de la gente que eran realmente los que conservaban la cultura y tal, y hoy estamos a lo mejor hablando de esto porque en aquel momento no hubo una ruptura que unas personas religiosas pues salvaron esa cultura. ¿Es buena esa relectura que ha habido de la historia? Tan buena como la que acaba de usted hacer, exactamente igual. Son lecturas, son reales, la historia es así. A mí me sigue importando saber, averiguar, si yo saco un mensaje de la historia, y si de este mensaje yo me veo más ser humano por esa historia que me ha precedido o no. Si me dices, mire usted, si llegásemos a la conclusión de que porque anteriormente nosotros han creído en Dios, hemos llegado al mundo en que estamos viviendo, yo le digo, mire usted, qué desgracia haber creído en Dios. Qué desgracia de mundo hemos hecho. Qué desastre. Pero qué desastre. Hombre, es que a lo mejor se salvó, todavía tenemos algo de ética, de humanismo, porque se creyó en Dios. Bendita sea la palabra y bendita sea la creencia. Sin afirmar si es bueno o si es malo. Lo que digo es que al final lo que vale es lo que somos ahora, aquí y en este mundo en pleno siglo casi XXI. ¿Qué somos? Esa es la pregunta. Lo que acabas de decir, Paco, es una frase de Buda. La verdad es aquello que produce resultados. Gonzalo, ¿quieres decir algo? Hombre, eso lo dicen los positivistas, sobre todo los físicos cuánticos. También Buda, fíjate. Cuando discutía Buda. Einstein con Bohr y Heisenberg, le decía, la verdad es lo que funciona. Claro, bueno, pero realmente claro. Eso él sabía de sobra que no tenía la acepción metafísica que se le daba, incluso la de Einstein, claro, que era una teoría incompleta porque no era eso. Yo lo que creo es que la religión empieza siendo y continúa siendo esencialmente, se le puede dar el carácter de vivencia íntima, de relación con una entidad que nos podemos visualizar, pero que está dentro de nosotros, que nos... Ojalá. Todo eso sigue, también la poesía pues dice ojalá que parecía. Pero yo creo que es una relación de conocimiento, y en ese aspecto creo que la primera definición que dio Sánchez Dragó en su primera intervención dijo algo cierto. Es un problema de orden cognoscitivo, incluso en el error y en la falsedad, es decir, cuando tú percibes lo que no existe. Sin embargo, hay una especie, pues sencillamente es la teoría de los fenomenólogos del 19, de Brentano en adelante, es intencional. El ser humano siempre está captando entes exteriores que le permitan explicar cosas. Y esta relación, que es una relación con natural de conocimiento o de gnosis, es definitiva para filiar de dónde procede la idea de Dios. Y la idea de Dios realmente lo que distingue, el elemento, la matriz común de todas las religiones del mundo no es este Dios de esta clase o de este otro, es sencillamente creer en una entidad que se llama alma, que no tiene nada que ver con el mundo material que nos rodea por todas partes y del que somos parte, no tiene nada que ver. Es una entidad distinta que nos asegura además una vida que no es esta, que es otra, y eso crea las expectativas humanas de salvación. Es decir, de salvación, de amparo, de prolongación de la vida, porque naturalmente el instinto hacia la vida es un instinto genético, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que empezar el problema de la discusión de Dios no por los místicos, sino justamente todo lo contrario. Bien, yo veo por aquí muchos gestos por los prehistóricos. Perdonadme, los místicos estamos de acuerdo, hemos dicho que llegar a la mística, no. Yo hablaba un poco de historia. No, ahí habría mucho que discutir. No, perdonadme un momento porque no sabemos todavía si Dios existe o no, pero por desgracia los relojes sí que existen y tenemos que abrir un primer paréntesis para la publicidad, luego reanudamos.
Figaro de Alejandría. Había muchas manos levantadas por este ala de la mesa y también por aquí, después de lo que nos acaba de decir Gonzalo Puente Ojea en la primera parte del programa. Mone. Sí, mi impresión es que el señor Puente Ojea está hablando continuamente de una noción de religión que en el caso, la división que apuntaste antes que hacía Ken Wilber correspondería con la visión religiosa exotérica. Me explico. Estás hablando de un Dios que es un Dios que me da seguridad, que llena mis agujeros intelectuales, es decir, por los que no me explico el porqué de ciertas cosas, que me ofrece consuelo vital, que es una garantía de la prolongación de mi vida en una vida futura, etcétera, ¿no? Los místicos o las religiones, la lectura interior de la religión, más bien el proceso que ha seguido, el místico es exactamente el inverso. Dios es una certeza con la que me he topado precisamente en el momento en que he abandonado todos los agarraderos intelectuales o objetivos de cualquier tipo. Es decir, en un estado de vacío, y en ese sentido incluso el ateísmo puede ser una purificación, esa muerte al Dios que en cierto modo es simplemente algo que apuntala al ego. Una vez que me vacío y abandono ese tipo de referencias que me ofrecen esa seguridad, misteriosamente e inesperadamente, y precisamente porque es inesperado es la garantía de que es verdadero, me topo con una certeza o con una experiencia que modifica radicalmente lo que era la vivencia que tenía de mi propia vida, ¿no? Es decir, que creo que estás hablando de una vivencia religiosa que es discutible en el sentido de que no es exclusiva y efectivamente lo que tú criticas yo lo considero también criticable. Pero no creo que abarque lo que es la experiencia religiosa en su totalidad. La idea mía no es que sea exotérica, es que es una idea real, porque es en definitiva recomponer un proceso histórico larguísimo que confluye al final en formas de introyección de esa idea, de ese Dios superior, que puede ser un Dios personal de tipo teístico, como es el Dios cristiano o de las religiones del libro, o puede ser precisamente el animismo cósmico, es decir, en la totalidad del ser, puesto que este concepto tenga una contrapartida real, en forma de espíritu, en una forma pues, que no es material, y que el ser humano, en lo que tiene realmente de elemento no material, no es porque no sea material todo lo que tiene el ser humano, porque incluso el funcionamiento del cerebro hoy día explica todas las experiencias de la mente. Hoy día ya no podemos hablar como hace en el siglo XIX ni siquiera. Hoy día la relación mente-cerebro hace que la definición universalmente aceptada es que la mente es una función del cerebro. ¿Y de qué cerebro? Pues de una estructura neurofisiológica y neuroanatómica perfectamente estudiada, aunque queda naturalmente casi todo por hacer. Es decir, yo le pongo nada más el ejemplo de que en la última entrevista de los grandes prohombres de ciencia, el top, ¿no?, de la Asociación de Mujeres y Hombres Científicos Americanos hace no más de un mes y medio o dos, el 90% de esos top learned men o women no creían ni en el alma, ni en la idea del alma inmortal, indestructible, espiritual, ni creían para nada en la idea de un Dios creador. Bueno, os recuerdo a todos que el punto focal de esta conversación no es Gonzalo Puente Ojea, es Dios. Por este orden, Sebastián, Campillo y María. Sí, lo estábamos confundiendo. Sí, porque es que se está polarizando excesivamente. Gonzalo, perdona, pero es que... Sí, tienes razón. No, es que yo quería volver al terreno de la mística porque es que simplemente no se puede dejar de lado. Es decir, el mundo de las ideas, el mundo de las creencias, incluida la creencia de Dios, está bien en ese ámbito, en el ámbito de la mente. Incluida la creencia en el alma. Incluida la creencia en el alma, es una creencia, puede estar bien, puede estar mal, quiere decir, cada uno tiene su opinión, su propia historia cultural, su propio desarrollo mental, es decir, su propio entorno, y eso está bien, cada uno tiene la suya, pero volviendo otra vez a Ken Wilber, estamos hablando de experiencia, es que la experiencia no tiene nada que ver con la creencia. No tiene nada que ver con la opinión ni con las ideas. Yo quisiera hablar en mi nombre personal de mi experiencia personal de creyente. Yo tuve una experiencia de creyente sin llegar al nivel místico. La tuve y fue muy importante para mí y decidió de mi vida en muchas cosas. De forma que no se puede dividir la creencia de los místicos como experimentales y los otros como gente que idean. Es muy importante no olvidar eso. El místico, la diferencia entre el místico y el creyente no es esa. Se ha dicho, y se explica muy bien, que la religión, digamos, mítica, exotérica, se ha olvidado de añadir una cosa, es ritualista. Bueno, y es mediadora. Mientras que el místico liquida
las mediaciones y se pasa por entre todos los sobacos los rituales. Y pretende llegar a lo que el otro trata de apoyarse en parte, porque hay mucha mística, aunque todas parten de lo mismo. De los místicos que he leído yo, que no son muchos, son unos cuantos hindúes, sobre todo musulmanes, y judíos y los cristianos. Pero ojo, no se puede leer a los místicos, porque la mística es una experiencia. Pero esa experiencia no se transmite por un momento, Bueno, negro no sobre vamos a blanco. dudar tampoco de la experiencia de Campillo. Yo tenía una experiencia, esa experiencia y eran bastante fuertes, en tensiones enormes. Y esa experiencia me ha dado una sensación, te lo voy a decir, antes de llegar a la posición mística, que me hizo alejarme del Dios de la religión que practicaba. Cuidado, cuidado. Eso no quiere decir que el Dios de mi etapa mística sea mejor que el otro. No. Cuidado, porque no estamos valorando a Dios. Habría mucha audaz aquí, los que creen valorar a Dios y sobre todo para los que no creemos mucho mayor. Líbrenos Dios de Sí, acuérdate lo que me pasó en la televisión contigo cuando dije Dios me libre. Cuando dijo aquella persona, usted es de los que dicen que Dios no existe, dije Dios me libre de decir eso. Bueno, no, pero hay que volver de nuevo a la idea de que no podemos dividir a Dios y que Dios, para muchísima gente y probablemente para toda la humanidad, es una necesidad, como muchas otras necesidades, y que sirve de apoyo, indudablemente, y para otras muchas cosas, sirve de apoyo. El creer es una cosa fundamental, hay que creer en cosas para apoyarse, porque el mundo... Son niveles de pensamiento. Pero mira, Es decir, de niveles, habrá no me gente hables que de niveles, porque de niveles entiendo bastante, tanto físicos como de los otros, porque me dedico a los niveles cuánticos, de forma que sé la No hablo idea de que está ahí niveles metida en básicos. eso. No vengamos con términos. Los niveles los hay porque hay tontos, listos, altos, bajos, todos son niveles. De forma que eso no nos sirve para definir nada hablar de niveles, sino hablar del problema central que es Dios. A unas personas lo necesitan, respetarlo. Otras personas lo necesitan, respetarlo. Para unos Dios es unas cosas y para otros otras. Y los dos a lo mejor tienen razón. A ver, un momento, pero vamos, es que esto de que necesitan y no Claro, necesitan sí. y tal, es que realmente es muy curioso, porque además negar algo porque se necesita es como negar el alimento porque tengo hambre. Es una cosa que a mí me parece que es un juego Pero yo no he de negado palabras. nada. Es un juego de Yo palabras. no he negado nada, no. Y una cosa, No, pero porque Campillo, yo tengo la hambre, utilización me continua permites... de la necesidad Un momento. es un poco Sí, falaz. Sí, es tan falaz como yo, que tengo necesidad de comer, cuando encuentro una cosa que me sienta mal, no la como. Claro. Porque la necesidad y la inteligencia y la capacidad de discernimiento me dice que aquello puede ser malo, aunque Claro. sepa bien. Sí. Entonces, lo que yo quiero decir es que necesitamos comer cosas. Yo no niego que haya que no comer, pero hay cosas que no quiero comer. Y yo soy partidario de comer manzanas, porque dijo, sí, muy sencillo, dijo aquello, si comiereis del fruto de este árbol, seréis como dioses. Y ese es mi problema, que yo quiero ser como dioses, y por eso tomo manzanas Está bien. y no tomo peras. Bueno, no está demostrado que fuera una manzana, pero en fin. Pero bueno, yo lo que- la manzana lo que quería teórica. decir es que a mí el término necesidad, pues depende, ¿no? Es decir, es muy, como todas las palabras, porque aquí hay un problema de lenguaje, como siempre, al final acabamos teniendo un problema de lenguajes, ¿no? Ahora, hablando de esto, yo estos días estaba pensando, porque claro, te dicen un programa sobre Dios, claro, uno pues, por mínimo respeto que tiene la audiencia de todos los que están aquí, piensa un ratito, o un ratazo, para ver qué vas a decir, porque a veces es una pregunta que no se la hace uno ni en su más íntima intimidad. Es decir, a lo mejor probablemente pues no estás todo el día pensando, Dios, ¿qué es para mí Dios? ¿Cómo me defino Dios? Pero claro, si tengo que hablar a los demás de qué opina usted de Dios, pues vamos a decir algo, ¿no? Porque es que si no, ¿para qué hemos venido? Y estaba dando vueltas, a lo mejor tiene que ver algo con la necesidad, o tiene que ver algo también con la historia y tal, en cada momento, sus momentos, porque eso de la historia. Y por su momento, ¿qué podía ser? Yo estaba dando vueltas, digo, yo es que me siento un ser absolutamente relativo. Yo vuelvo otra vez al individuo, al hombre. Yo es que me siento relativo. ¿Y qué quiere decir relativo? No relativo respecto a las cosas que vosotros podáis decir. Sí, todas las que podamos decir son relativas, todas, no respecto a lo que nosotros decimos, sino respecto a un absoluto, común, un absoluto. Eso es lo que hace relativo todo lo que digamos. Bueno, pero yo soy relativo porque pienso que si me noto que me faltan cosas, no necesidad, me pueden faltar cosas y no necesitarlas. Justamente a lo mejor la gran filosofía es que tengo necesidad de muchas cosas, pero luego en realidad me da igual que me falten o no, porque ¿para qué? El hombre feliz no tenía camisa, en el fondo, ¿no? ¿Para qué? Y uno es relativo y tal. Y dices, pero ¿por qué soy relativo entonces? ¿Por qué no he llegado a la plenitud? ¿Por qué no me siento
completo, pleno, perfecto, acabado. No. Mire, yo no siento esto. Me siento un ser, no desgraciado, pero me da la sensación de que voy en camino de algo. Y si me siento relativo, digo, pues iré camino de lo absoluto. Y eso absoluto, que hay que ir con mucho cuidado con esa palabra. Cuidado, le pongo yo un matiz. Digo, lo absoluto, tanto cuanto lo intuyo como asequible, como conseguible, porque si es un absoluto que no puedo conseguir, tampoco me interesa. Es decir, yo la verdad, si con Dios no me puedo relacionar, no me interesa. El absoluto es un concepto falso, es un concepto como el ser trascendental y relativo también, de Aristóteles. Y relativo es también. decir, ¿qué es el ser? El ser, pero sin sus modos, el ser en cuanto ser. Claro. Es una bobada. Es una bobada, por ejemplo. Porque todo ser tiene determinación. Es decir, igual que cuando dice Gustavo Bueno, que es de mi cuerda, cuando dice que existe una materia que no está determinada. No sé, todo lo que existe es tanto en el modo de la sustancia como en el modo del accidente, etcétera, etcétera, está determinado por definición y está constituido. Es decir, que realmente esa idea de el absoluto es un concepto relacional. Es decir, dentro de lo que se llama absoluto, esto no es un bloque. Yo siento que Rafael Alberti lo hayamos enterrado en honor de multitud. No, es que aquí estamos hablando del Dios de la mística, del absoluto, de conceptos que verdaderamente no son más que proyecciones desiderativas. De las necesidades. Pero eso es desde un nivel de comprensión, es decir... Pero es que a mí me interesa a Dios desde el punto de vista de la comprensión, cognoscitiva. La experiencia personal mía, bueno, puede haber gente absolutamente analfabeta que tenga unas experiencias personales de introyección, de conceptos místicos, etcétera, etcétera, que bueno, es una forma de vivir tan respetable y no por eso vas a meter en la cárcel a nadie, pero no tiene intersubjetividad. A ver, un momento, es decir, que lo de que no tiene intersubjetividad, sí, de algo se ha hablado en toda la historia, se ha hablado mucho, es absolutamente intrasladable, porque como decía Ortega en un famoso artículo en El Espectador, los místicos, en vez de enseñarnos algo sobre Dios, nos han hecho confundirnos. Cada vez sabemos de Dios cuando es un místico el que habla. No enseña nada. Tú coges la subida al Monte Carmelo o las moradas o tal, sencillamente, y el lenguaje de los místicos es siempre el mismo. Bueno, que es claro, el científico. Y el del músico, la música y el poeta, la poesía. Pero con conceptos que realmente se ha inventado él. Pero bueno, que no tiene algo. Paco estaba diciendo que no, María se nos perdió en un meandro de la discusión hace no sé cuánto tiempo. Yo lo que creo es que el problema del lenguaje es importante. Fundamental. Y lo del conocimiento, hemos dicho, es un problema de conocimiento. Mire usted, el conocimiento, o el hombre llega al conocimiento por muchos métodos de conocimiento. O sea, no solamente existe el racional, filosófico racional, que existe en muchas filosofías. Quiero cortarte, dice, y Adán conoció a Eva, es un método de conocimiento. Es otro método de conocimiento sexual en este caso. Bueno, según la Biblia sería esto. Pero quiero decirte que hay pues, un lenguaje de... los músicos se expresan con música, los arquitectos con formas, los escultores... y no se le puede decir al escultor... es decir, no se puede hablar del lenguaje del escultor o del lenguaje del poeta diciéndole cada vez, usted utiliza absoluto. ¿Pero usted qué quiere decir? Oye, lea el poema, llegue a comprender el poema y llegue usted a un tipo de conocimiento interno, en la misma medida en que diríamos, se puede juntar a lo que fue la inspiración del poeta. Si antes he interrumpido y perdonadme, lo he hecho mal, he dicho, bueno, pero es que ahora Rafael Alberti lo acabamos de enterrar en Honor de Multitudes y según una lectura filosófica y racional de su escrito, yo no entiendo ni por qué le hemos aplaudido en el entierro. Era un pobre infeliz que juntó palabras sin ningún sentido, porque la poesía no existe, porque no tiene ni absoluto ni relativo ni en nada. Sí, es un lenguaje. Y el lenguaje filosófico es respetable en sí mismo. Y yo le respeto mucho que usted es coherente en un lenguaje, pero le ruego, por favor, que admita, por lo menos, yo no digo que tengamos razón, ya no hablo de razones, ¿ve? Que hay lenguajes, y que si hoy nos hubiéramos reunido aquí en lugar de hablar de Dios, de poesía, tendríamos que estar utilizando, y perdón, no me podría decir, el sexteto no existe, esto es un invento que se inventó no sé quién. Claro, mire usted, hay gente que se expresa. Bueno, eso es la filosofía de Wittgenstein. La filosofía de Wittgenstein es que lo único que importa es el referéndum del habla popular, del habla corriente. El referéndum científico no es realmente parte de la investigación filosófica, y entonces se ha cargado toda la epistemología. Por eso él terminó siendo un behaviorista, un conductista y un hombre muy místico. Pero eso, la experiencia... Bueno, muy místico a su manera. Pero si me lo permitís... La curva general de Wittgenstein demuestra que verdaderamente cuando quieres salir de la vía del conocimiento
tienes una tabla de salvación, que es la experiencia y la interpretación del lenguaje en función de esquemas como los que hace Dios. Pero vamos a ver, estáis hablando mucho de lenguaje y yo creo que estamos también hablando de cosas como son las experiencias místicas inefables, es decir, que no se pueden expresar a través de un lenguaje, o tú no admites que haya cosas inefables. Hombre, hay cosas inexpresables en cuanto a su subjetividad, pero en cuanto a su referente, yo creo que todo aquello de lo que se puede hablar tiene que tener un referente. ¿Y qué es un referente? Hay que acudir a la línea de demarcación de Popper. Un referente es aquello que puede existir una situación que lo haga falso, es decir, que sea falsable. Todo lo que no es falsable sencillamente no tiene pertinencia científica. Y como yo parto para el problema de Dios, del conocimiento y de una relación de tipo cognoscitivo, es decir, yo parto yo soy positivista en ese aspecto, científico, y decir, yo creo que todo aquello que no tiene un referente formulable intersubjetivamente, con elementos de observación empíricos, con los controles necesarios que dan el hecho de que una comunidad entera se ponga a investigar sobre algo, todo lo demás son subjetividades puras y nada más. María. Quería hablar, Mónica. No, en Oriente el planteamiento curiosamente espiritual es bastante científico y sigue una metodología que es totalmente análoga a la metodología científica. Y de hecho un maestro oriental, y hablo de una tradición como puede ser la Advaita, que es muy representativa de lo que son las tradiciones llamadas no duales de Oriente, te diría, abandona todo supuesto o todo principio que para ti no sea absolutamente cierto. Te diría que el único punto de partida absolutamente cierto es la certeza de que soy, mi presencia consciente. A partir de ese punto, y siguiendo unas instrucciones que son absolutamente análogas al que sigue el científico en su laboratorio, es decir, antes de haber desarrollado el experimento, para él el resultado no es cierto, lo es una vez que lo realiza, es decir, siguiendo unas instrucciones operacionales, realiza ese camino, es decir, que puede ser un camino, la meditación, decía Wilber, el que sea, y verifica experiencialmente eso con el aval o la comunidad científica, que en ese caso es toda una tradición o toda una comunidad espiritual a la que pertenezca. Es decir, la metodología es exactamente una metodología científica. No. Eso es un absolutamente os ruego que seáis todos un poco más concretos, porque yo no sé si a estas alturas nos queda un solo espectador que nos esté mirando. Vamos a hablar de cosas un poquito más concretas. Por ejemplo. No, quisiera decir una cosa, es que ese pensamiento oriental se encuentra también en Europa, con Descartes, que dice exactamente lo mismo. Y dice exactamente lo mismo, que solo podemos pensar y creer, porque él era creyente, creer en aquellas cosas que nosotros consideremos seguras. Y además dice que eso debía ser revolver sobre él, y se llama cogito ergo sum. Pienso, que era un modo de decir, luego soy. Luego no, más que eso, cogito porque soy un ser pensante. Sí, pero eso quiere decir que no, quería simplemente decir que no solo en Oriente, se encuentra también aquí. Hay una diferencia decisiva, que la Advaita el oriental no dice pienso, luego existo, dice existo. Momento. Pero pienso, no dice pienso. Dime. Es que es muy diferente, Sí, pero, es decir, la mente no está presente. La diferencia está en que el saber que han llegado unos y otros no está tan alejado en unas cosas y en otras sí. Y eso es para discusión de otro día, no de hoy. Bueno, María, yo estoy velando por ti, te paso la pelota y tú como un jugador de baloncesto se la pasas inmediatamente a otro. Se me van pasando de una cosa a otra. Pues sí, yo quería volver a lo de los lenguajes. A mí una cosa que me molesta mucho cuando se habla de lo de Dios, que entre otras cosas, o sea, evidentemente nosotros no vamos a decir lo que sea Dios, ¿no? Pero este empeño de oponer... Está muy definido, ¿no? Sí. Con atributos y con toda suerte de eso es desde su punto de vista. Y en la filosofía oriental también está definido. Shankara ha hecho toda una teoría, pues precisamente del hinduismo advaita, es decir, no dualista. Bueno, yo querría continuar. No habla de Dios, pero habla de Ishvara, o sea que hay un momento en que lo personifica. ¿Cómo que no? Shankara hace trampas porque al final, como hace Ekegard, por favor, que nadie sabe que es Shankara fuera de nosotros y devolvamos la pelota a María, que estaba en posesión de ella. Me voy perdiendo una vez tras otra. No, a mí me molesta especialmente esta especie de interés, que a mí me parece además demasiado fácil de oponer experiencia religiosa a razón, ¿no? A mí me parece que no solo que la razón son completamente distintos, aunque no se opongan, aunque no se opusieran. A mí me parece que, bueno, en principio, claro, podemos partir de una razón de estas absolutamente limitada, estrecha, chata, o de una razón más ampliada, y me parece que la razón misma
se tiene que dar cuenta o se da cuenta de que hay experiencias o conocimientos que no es capaz de expresar y reconoce otros lenguajes, lo que decía antes Oleza. O sea, la experiencia estética, la experiencia amorosa no es verificable. Usted, aparte del acto de fe que hace sobre nuestros antepasados, que yo no me atrevo a tanto, o sea, no me atrevo a saber lo que pensaron, lo que fueron, si fueron tan bestias, si fueron menos bestias, etcétera, etcétera, tengo algún respeto simplemente por desconocimiento. Me parece que si en este momento trajéramos la más hermosa o la más sencilla de las flores y dijéramos todos, oh, qué bella es, usted diría, vamos a ver si es bella. Empezaría a quitar todos los pétalos y no habría belleza porque habría usted terminado con la flor, ¿no? Bueno, no, no flor, he terminado, perdone. No, por sí, favor. pero si se están haciendo Caricaturas todo el rato, La flor Campiño, puede ser por favor. objeto de muchos lenguajes, desde el Bueno, botánico hasta me el encantan poético. las flores y Pero sé hace cómo falta que haya funcionan. flor. Bueno, hace falta un referente vale, material, de acuerdo. intersubjetivamente Me gustaría observable. caricaturas de Dios. Se están haciendo Es que no se caricaturas, puede hablar no de Dios, los referentes. sino de una experiencia que al parecer es irracional, es por Tú unas estás en un necesidades. planteamiento ¿Y qué tiene de malo una experiencia holístico, irracional? típicamente holístico, Bueno, es decir, en que el referente quiero desaparece. Esto está muy de moda porque además... perdón, tiene- perdón. claro, Antes ha hablado Campillo, sí, sí. quería continuar, porque yo he hablado de una tradición cristiana en la que me reconocía y entonces me ha chocado, no me ha chocado, porque también es habitual, Campillo, ¿no?, que se hable de Eckhart. Y me parece perfecto, a mí me gusta mucho Eckhart. Pero resulta, fíjate, el libro este que tenía aquí, que has presentado tú antes, habla precisamente, se trata de una mística desconocida, porque fue oportunamente condenada y silenciada, evidentemente, de una época que para los que sois muy racionalistas os parece oscurísima y para mí me parece luminosa, que es la Edad Media. Perdón un momento, lee mi Todo libro, interpretación. perdona, otra caricatura. Me gustaría hablar, Pero lee hombre. mi libro que te voy a regalar de Regálamelo. que es la Te lo experiencia agradezco. fundamental de Te lo esta agradezco. sociedad, la Edad Media. Te lo agradezco. Y además Bueno. es que no hay que poder hacer caricaturas. Pero por Dios. vale, pero bueno. Ni coger yo cosas es que he hechas. sentido que aquí ha habido mucha Yo creo que en eso caricatura. no estoy de acuerdo contigo, pero Bueno, en fin, es otro tema. Eso es otro tema. Es otro tema. La Edad Esa- Media Yo creo es, por qué. es No, no, esencialmente tributaria de la tradición platónico-aristotélica tomista, Bueno, yo que quería es una continuar. forma realmente... Continúa y Otro sé día, breve, otro por día, favor, venga. otro día. No, Fabricada. entonces María, a lo que me continúa y quería termina. referir es que precisamente en toda esta experiencia anterior a Eckhart y que Eckhart recoge y se corta con él porque se prohíbe, precisamente de lo que se habla no es tanto de necesidad, de carencia, de futuro, de almas, de alguien que me vaya a salvar, sino la experiencia radical, que es decir, la tienen formulada, de vuelta al origen, a la raíz de la existencia. Se entiende la experiencia religiosa como la respuesta a la pregunta ¿quién soy? ¿Qué es la vida? Y entonces sentirse partícipe de esa vida que yo no poseo, pero que desde luego está en mí, o ese misterio que nos rodea y del eso que no tiene participamos. sentido lo que acabas Bueno, de decir. perdone, pero es lo que yo le estoy diciendo, lo que dice una gran tradición. Retrueca, ¿no? Es. Bueno, vale, para usted será lo que quiera. Son interpretaciones, son valoraciones diferentes. Y precisamente esa experiencia de que ese origen está también en el interior de uno mismo, aunque no lo posea, y que se comparte con todo lo que existe, hace al ser humano precisamente libre y no conformarse con todos esos sucedáneos a los que dan el nombre de Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo ya me he perdido, pero bueno, era Gonzalo, por llegar por algún camino a esto. Perdonadme de que Dios, abra un paréntesis breve, por favor. Yo hace mucho tiempo que quiero hacerte una pregunta y siempre se me olvida cuando te veo. Te la hago ahora porque me he acordado. ¿Tú sigues siendo marxista? Hombre, vamos a ver, marxista en el sentido de un catecismo que exige creer una serie de predicciones, Claro, filosóficamente. etcétera. Pero yo creo que el planteamiento del trabajo como elemento, en definitiva, de la producción de la vida, de la reproducción de la vida, y por otro lado el valor trabajo como aquello que valoriza el resultado de ese trabajo, y de ahí surge todo Pero si yo no te lo en ese pregunto por lo que sí. sea o deja de ser el En ese marxismo, sí. te lo pregunto porque... yo en muchos aspectos Sí. sigo siendo marxista, Bueno, y creo que este mundo actual, sin las categorías del análisis del capital, Bueno, no se entiende. Yo te lo preguntaba porque ya sabes que Toynbee y después de Toynbee otras muchas personas sostienen que el marxismo y el comunismo son una secta o una Sí, herejía bueno, del cristianismo, la idea- con lo cual tú te inscribes en el cristianismo a través del marxismo. La idea no es verdad, no. Realmente Marx fue un hombre que nunca creyó en seres trascendentes, etcétera, etcétera. Bueno, Marx es un materialista perdonadme, yo voy a- de cabo a rabo. Ahora un materialista reconozco que sui generis. Yo voy a... y- se nos han ido 2/3 partes del programa. Estamos casi al final de la segunda parte y a mí me gustaría hablar... Es decir, generalmente cuando se habla de Dios aquí en Occidente se piensa siempre en el Dios que creó el mundo, el de ese ojo, hágase el mundo. Bueno, yo no soy creacionista.
Yo de ninguna manera acepto la idea de un Dios que de repente creó el mundo. Yo lo que creo, como se cree en Oriente, es que hay una energía, una fuerza, una vibración, un estado, llamémoslo como queramos, y que eso va desarrollándose a lo largo de... En la física actual, decir Dios creó el mundo es una especie de sinsentido. Bueno, y efectivamente yo no acepto ese sinsentido, pero ¿por qué? Es decir, ¿vosotros creéis que forzosamente la idea de Dios va unida a la idea del creacionismo o se puede admitir la idea de Dios sin ser creacionista? No, de hecho en Oriente, y quería volver a Oriente, por ejemplo, el Buda, y quiero sacarlo aquí porque no ha salido, parece un personaje fundamental. Buda no es una religión, en realidad Buda es una experiencia personal. ¿Y por qué no es una religión? Que busca sencillamente una unión con la naturaleza, que es una naturaleza. No, si es una religión, solo que no es una religión a la manera creacionista de la Biblia. O a la manera en que tú hablas de la religión, porque hablas de una religión muy específica. Este vicio que ha comentado Fernando al inicio, de concebir la religión solo desde la perspectiva judeo-cristiana y de una interpretación, y desde una interpretación de los pueblos del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, eso es un vicio que está, claro, incluido en nuestra cultura, porque no concebimos, además, aunque nos cueste a veces reconocer, que existe otra cultura más allá de la que tenemos aquí. Pero, por ejemplo, en todo Oriente, el concepto creacionismo no existe. Ese debate no se plantea. Es más, el concepto de Dios se deja ad libitum del descubrimiento de aquel que está buscando. Es decir, no se les da la sorpresa. Es decir, mira, Dios es esto, sino que permite que esa sorpresa acceda al individuo a través de su experiencia. De hecho, lo primero que dice Buda es: no creáis jamás nada que no podáis experimentar. No creéis nada. Y además es que dice que en Wilber, verificad. Verificad constantemente. De hecho, cuando organiza la Sangha, la comunidad, y toda su explicación del Dharma, parte exclusivamente de ese principio. Pero cuando se le pregunta algo difícil realmente de orden metafísico, Buda es los que dice que no nos metamos en cuestiones difíciles. Exacto, dice, eso dejémoslo. Cuando se le habla de la impermanencia del yo psíquico, sin el cual no tiene sentido realmente la perdurabilidad en un nirvana, ahí hay una incoherencia fundamental en el pensamiento de Buda. Buda es un pensamiento eminentemente incoherente, porque si no hay continuidad entre el yo, que es un yo psíquico, empírico... Pero Buda, cuando habla de yo... Hombre, Buda habla de ello en las tradiciones que se han conservado. Para decir que el yo es una falacia. Para decir que el yo no existe, para decir que el yo es maya, ilusión. En el Dhammapada, ni en ninguno de los sutras, nunca. Es decir, el concepto de yo no es un concepto utilizado en budismo. Claro que no, claro que no, exactamente. Y sin embargo, en definitiva, pues la idea del nirvana es un estado de plena realización. Un momento, ¿dónde está definido en el budismo el nirvana? No conozco un solo texto. Claro, es que cuando le preguntan si se sobrevive al nirvana y si se sobrevive a la muerte, él dice, silencio. No nos metamos en cuestiones que no sabemos contestar. Exacto, porque dice, experimentar. Ahora, yo encuentro que para un pensador que quiere edificar un... Es que exactamente, Buda es un pensador que quiere experimentar lo que piensa. Hombre, en total caso es un pensador, será un místico, pero también es un pensador. Es decir, por ejemplo, lo que decía Mónica de la Advaita, es decir, hay un momento, y en Eckhart, estar presente, el concepto no mente, lo que está más allá de la mente, a lo que la mente no alcanza. Si el debate, para mí, se sitúa en ese territorio. Es decir, hay cosas que pertenecen al terreno de la mente discursiva, un pensamiento discursivo en el cual sí existe historia, origen y un montón de cosas, pero y aquello que no pertenece a la mente. Y toda esa es la clave. Hay una experiencia más allá de la mente. En el Advaita está el concepto de Atman, de testigo, y en el budismo también, en el sufismo también, y en la experiencia cristiana. Pero hay un concepto de no mente en donde se sitúa un punto de debate que me parece imprescindible. Bien, dejémoslo aquí. Siento aguaros la fiesta, pero llega otra vez la publicidad, no el nirvana. Comienza el tercer y último tramo del Faro de Alejandría. Les recuerdo que estamos hablando acerca de Dios con Gonzalo Puente Ojea, Mónica Caballé, Francisco de Oleza, Sebastián Vázquez, María Taullo y Campillo. Nos queda media hora. Os voy a pedir a todos que seamos, por favor, un poco más concretos, que hablemos menos del sexo de los ángeles. Yo tengo aquí infinitas cuestiones que plantear, evidentemente no caben, pero hay al menos 4, si no 5, que sí me gustaría que salieran a relucir, aunque fuese, por supuesto, de manera insuficiente, apuntarlas, aunque queden muchos cabos sueltos en el aire. La primera es monoteísmo,
politeísmo, Dios o dioses. Se ha hablado aquí de los daños, también de los beneficios, de los daños que ha originado la Iglesia, o todas las iglesias, o que ha originado la religión a lo largo de la historia. Bueno, yo, a riesgo de esquematizar un poco, me parece que en la mayor parte de los casos esos daños históricos producidos por la fe, producidos por las creencias, se refieren sobre todo a las religiones monoteístas, cuyo Dios es un Dios abstracto, cuyo Dios es un Dios generalmente de raza, como lo es el Dios de los judíos, como lo es por derivación el Dios de los cristianos y como lo es, de una forma quizá más abierta, el Dios de los musulmanes. En cambio, en el politeísmo oriental, que en realidad no es, lo sabemos muy bien, tal politeísmo, porque al final siempre se reduce todo al Atman, pero en fin, en ese mundo... El ritualismo hindú es... Déjame terminar, en ese mundo del politeísmo... el Rig Veda y todo eso es puro ritual. Pero en ese mundo del politeísmo el ritual llega luego. Pero en ese mundo del politeísmo los dioses no son dioses de raza, son dioses de función, no son dioses abstractos, son dioses concretos y por lo tanto me parece a mí menos dañinos para la condición humana de lo que lo han sido los otros. Me gustaría lanzar este primer tema de discusión. Si me permites, mira, tú dices politeísmo o monoteísmo, contestación mía, personal, ni monoteísmo ni politeísmo, porque tanto monoteísmo como politeísmo son imágenes de Dios, múltiples o únicas, y a partir de eso el error que siempre cometemos es pensar que Dios existe. Pues mire usted, Dios no existe. Porque si Dios, es decir, un Dios que existe no existe por sí mismo. Porque es estar fuera de y él no puede estar fuera de sí mismo. Punto primero. De manera que en el sentido que podríamos hablar, pues no existe. Porque existen objetos. Y Dios no puede estar en un cuadro donde haya objetos. Él no es ningún objeto. Por tanto, politeísmo. ¿Muchos objetos que llamamos dioses? No. Monoteísmo. Un objeto que llamamos Dios en el cuadro, bórrelo, fuera. ¿Por qué se utiliza la palabra, ahora no me meto en más líos históricos y tal, pero imagen, ¿qué es hablar de Dios en imagen? Mire usted, conceder al poder el poder. ¿Qué quieren las religiones, las instituciones? Dominar la sociedad. ¿Qué quiere el político? Dominar las mentes y las conciencias. Y por eso es un matrimonio muy mal avenido, pero que se tiene que entender. ¿Y por qué? Porque tienen que dominar al ser humano. Antes se ha dicho que es peligroso el hablar de Dios y tal. No, lo peligroso es la religión, entendida así. Es decir, porque claro, es el medio del dominio. Y eso es lo que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta, que se usa muchísimo Paco, la imagen. Detrás del monoteísmo está la idea del creacionismo. En cambio, detrás del politeísmo está la idea de que el mundo se va haciendo. Es que cuando he dicho, la realidad se va cuando he dicho que ni politeísmo ni monoteísmo, ya el creacionismo se ha acabado. Ya se ha acabado. Y por tanto, hay que empezar por destruir todas las imágenes, hay que ser iconoclastas. Es decir, la única imagen, es decir, no hay imagen, porque la imagen es sacar fuera. La imagen es proyección, es sacar fuera. Y en eso le doy toda la razón a Puente Ojea siempre que habla y tal, porque en realidad está hablando de los dioses, que todo el mundo, todos los telespectadores están pensando cada uno en su dios, que es el que su cultura le ha dicho que esto era Dios, y que se lo creen, no se lo creen, pero cumplen, pero dejan de cumplir, pero al final se creen que les salvará. Ahora ya no hay ni cielo ni infierno, según dice el Vaticano, ya habla de estados de conciencia, cosa que en la teología no se habla nunca de estados de conciencia. Ese es uno de los temas que quería sacar. Es una importación de Oriente. Ya me explicarás ahora qué hacemos con Tomás de Aquino y con toda la teología diciendo estados del ser. Explícale a la pobre señora o al pobre señor que han estado toda su vida creyendo o no creyendo, pero cumpliendo por si acaso me salvo, ¿no? Ya lo dicen que no hay sitio donde ir. Pero no es simplemente... No viene solo de Oriente. Es que estamos... que no viene solo de Oriente. Es que no viene solo de Oriente, claro. Viene también de Occidente, pero de un Occidente anterior al Occidente que se y de un Occidente cristiano. Lo que pasa es que, o sea, yo antes me he remitido, he dicho que yo me reconocía en una tradición que creo que ha sido metida y silenciada una y otra vez. O sea, antes hablábamos de la mística y yo estoy hablando ahora de místicos anteriores a Eckhart, que evidentemente ni hablan de un Dios creacionista, ni hablan de un Dios que esté fuera, ni hablan de un Dios que tenga que ser sometido a unas mediaciones. Unos místicos y unas místicas que reconocían que su ser más profundo, que la raíz de su existencia era divina, que lo entendían así y que, aunque yo antes he dicho que a mí me parece que desde la forma en que yo entiendo la experiencia de esto que llamamos Dios es peligrosa y por eso las religiones y cualquier poder intentará siempre interpretarla para dar interpretaciones que las sometan, para someter al ser humano. Únicos interpretadores. Claro, únicos interpretadores y por eso es peligrosa la experiencia mística, que muchas veces se llama mística, a vete tú a saber qué cosa, porque la mística no admite mediación y no las necesita realmente, pero entonces es muy curioso porque aunque siempre la experiencia es interpretada, es curioso porque muchas veces esa experiencia, aunque
necesita unas claves de interpretación, pero va más allá de la interpretación, y te encuentras, y hablo de mujeres, a esta Jadewis de Amberes, que es del siglo XIII, bueno, desapareció, la persiguió la Inquisición y estas cosas. La de tus ¿no? poemas. La de mis poemas. Pero luego también, yo que sé, otras, Juliana de Norwich y tal, que de repente, y es curiosísimo, reciben la imagen del infierno y de que hay una condena. Pero su experiencia les dice, lo que ellas viven, lo que sienten, que es una experiencia de belleza, de plenitud, de amor, de libertad, es que si un solo ser va a sufrir, a ser condenado, es el mismo amor, ellas mismas, el mismo Dios quien sufriría. Y entonces lo traducen con imágenes que en el infierno está Cristo, que Cristo es la humanidad entera, con todo lo creado, abrazando a los condenados, porque no entienden este universo sagrado, porque no entienden que puede haber unos salvados y otros condenados. La idea de que toda la humanidad y toda la creación somos uno solo, que estamos interrelacionados, no viene solo de Oriente, y no viene solo de una Europa anterior. O sea, está también en tradiciones de Oriente, es que estamos hablando, un momento, cuando decimos que estamos hablando de Oriente, es decir, estamos hablando bueno, es que el cristianismo es oriental, además. del momento actual. Porque claro, si volvemos a hacer historia es evidente. Claro. Porque vamos, si de algo he estudiado, me parece dentro de toda la teología, hay un columpio que va y viene. Es el mundo de la mística cristiana y por tanto estoy de acuerdo contigo. Pero cuidado, estamos hablando, algunos, supongo, entre nosotros y con nuestros telespectadores, de la época en que estamos. Y por tanto, ahora a un católico le dices que son estados del ser, y esto es una sorpresa tremenda que hay que explicar, ¿sí o no? Ah, bueno, sí. Otra cosa es que para explicarla tengamos que decir, mire usted, la tiene muy explicada Oriente, Occidente la tiene olvidada, que es lo que has querido decir, la tiene olvidada, y ya cortó. Ojalá viriese un poco más del recuerdo de su propia experiencia, en lugar de estar preocupada en las cosas históricas y políticas en las que está, dilapidando una riqueza espiritual extraordinaria, que si se transmitiese bien, a lo mejor hasta esta conversación hubiera sido pues más concreta, porque en el fondo, dentro de la cultura en que vivimos, cada uno está intentando aquí explicarse como puede, con toda buena fe, con toda buena voluntad, pero en el fondo pues todos nos damos cuenta que somos incapaces de explicar. A mí, abundando en esto, me gustaría preguntarle a nuestros dos queridos ateos si ellos aceptaríais con más facilidad la idea de Dios como un estado modificado de conciencia, y también la idea consecuente de que ese estado modificado de conciencia a lo mejor es la verdadera realidad, y la otra, el estado no modificado de conciencia, no es la verdadera realidad, es lo que se llama irrealidad en Oriente, lo que se llama maya, lo que se llama samsara, etcétera, etcétera. Dios como estado de conciencia. Yo creo que Dios como estado de conciencia en cada individuo que cree en Dios. Y un estado de conciencia real, es una situación de un individuo real. Entonces, el que cree en Dios tiene un estado de conciencia que cree en Dios. Esto es una cosa que viene en la Edad Media, se ha estudiado muy seriamente, y no daré citas. Es decir, la idea de que es un estado de conciencia Dios es evidente para los que no creemos en Dios, en el Dios ese de que ninguno de ustedes parece que cree. Bueno, yo siempre que he tenido una experiencia más o menos mística, por uno o por otros caminos, y me parece que seguramente las demás personas que también las hayan tenido van a coincidir conmigo, lo más vivo que tienes en esa experiencia es que aquello que en ese momento estás viviendo es la verdadera realidad, y cuando desciendes de esa experiencia y vuelves a poner los pies en el suelo, tienes la sensación de que has regresado a la irrealidad. Yo creo que eso es muy vivo, muy convincente. Contestando a tu pregunta, yo creo que todas esas experiencias místicas o esos estados de conciencia en que tienes dentro pues una idea de la divinidad o una vivencia de la divinidad, son estados alterados de conciencia. Lo he dicho, estado modificado de conciencia. Estado modificado de conciencia. Si y por lo tanto hay que claro, estudiar eso. Y si nuestro estado de conciencia normal fuera el que está modificado. Eso hay que estudiarlo sencillamente, para mi modo de ver, y de mucha gente, hay que es desde el punto de vista de la psicopatología. Así de claro. Así de claro. Casi todos eran unos histéricos o una epiléptica como Santa Los de producción, Teresa. un loquero, por favor. Un loquero. De todas formas, no creo que un místico hablara de Dios como un estado modificado de conciencia, sino como el sustrato de todo estado de conciencia. Cosa, lo que Es decir, no como un estado entre otros, sino como la condición de posibilidad de cualquier estado de conciencia. Bueno, es decir, como la conciencia. modificado en relación a lo que se considera No en el modificado, es que yo digo más que modificado, digo alterado. Lo cual quiere decirse que hay un momento en que se pierde el freno de los contenidos de conciencia. Que dice el místico. Bueno, si encima de lo que estamos metiendo en este programa diversificáis las conversaciones, ya los que se van a volver locos van a ser los espectadores. Bueno, dejemos esto y planteo la segunda cuestión que quería plantear, que me parece muy importante. Es decir, el fulcro de esa secular
oposición que existe entre el concepto de lo oriental y de lo occidental, yo creo que es el monismo y el dualismo. Occidente tiende a ser dualista y Oriente tiende a ser monismo. Y eso es lo que diferencia fundamentalmente una religión oriental de una religión occidental en este momento, ¿eh? No nos vayamos a la noche de los tiempos. Pues sí, efectivamente, en toda la tradición esta judeocristiana, y vuelvo a insistir en ella, por una razón, porque creo que además, haciendo un poquito de historia, en el pueblo judío, la necesidad de la presencia del mal se hacía casi evidente en un pueblo de esas características. Es decir, necesitaban, para implantar una figura como la de Yahvé, un elemento reactivo, a la cual temer terriblemente, y además toda la importación de Ormuz, Arimán, todos esos elementos, luego eso es importado al cristianismo, y aparece esa figura de bien, mal, el tentador, Dios y el diablo, vamos. Dios y el diablo, todos esos conceptos. Eva y la serpiente. Exactamente, la identificación del religión adversario con el diablo. La religión abrámica Claro. es una religión enoteísta, es decir, es de un pueblo, de una tribu En su concreta, origen, sí. no es más que eso. No, Y perdón, poco a poco en sí, y Egipto, además que hace un pacto en Egipto con ya esta tenían Anecón dura tenían 25, a Set y tenían a Apófis ya. 25 años el monoteísmo egipcio. No, Abraham, 30. Abraham, no me acuerdo. Por favor, olvidémonos de Abraham, olvidémonos del monoteísmo egipcio. Yo estoy hablando desde una perspectiva actual. Y en Sí, estos la momentos, perspectiva en actual Occidente es así. se enseña que existe el bien y existe el mal, y en Oriente se enseña que el mal es otra cara del bien o el bien otra cara del mal, que es lo mismo. Y sobre todo es una forma de conducta, mientras que creo que no, en Occidente es casi una cosa en términos más absolutos, mientras que en Oriente lo ubican dentro de los factores ético-morales de conducta. Bueno, es que nos hemos de conducta. olvidado de que la historia de la religión en sí, a grandes tal, tiene un momento antes y después. El momento intermedio que divide el antes y el después es que las religiones primitivas, que eran unas religiones ritualistas, politeístas, de tipo pragmático, y además que la realeza del poder y la divinidad de la realeza iban unidas, ¿no? De ahí el gran poder de las primeras formas de asociación. Claro. Hay un concepto que es decisivo, que Max Weber lo estudia mejor que nadie, creo yo, que es la idea profética de salvación. Es decir, que hay un momento en que el ser humano se plantea el problema de su salvación de un modo mucho más específico que hasta ese momento. No, el ser que humano era- no, el ser humano de este lado. Los orientales nunca nunca han tenido el No, concepto de no hay ni salvación. salvación ni redención. Hombre, por lo las, tanto. Pero no había- no había los ningún sitio orientales donde lo que salvarse. pretenden es superar el samsara, ¿no? Y pretenden Pero llegar no a es un, el a mismo un mundo concepto donde no haya cristiano. No son encarnaciones. equivalentes. Pero desde el Donde propio es equivalente. crecimiento, no porque venga un Salvador que se inmole y redima. No, porque hay unos carismas que a veces están incorporados a personas concretas y porque hay unas técnicas además que te llevan en definitiva a esa forma de salvación, que son todas las prácticas tipo yógico o las diferentes escuelas, las 5 famosas Yo escuelas. perdona, Gonzalo, pero yo creo que la idea de salvación presupone la idea del pecado original, que no existe allí. No es que necesario. existe aquí. La idea de Puede ser, salvación pero no tenemos pecado original, el que tenemos que salvarlo, ¿no? Podemos ir creciendo, pero no ahí hay salvarnos. que enlazar, en esa idea de salvación hay que Exactamente. enlazar más bien con, Ignorancia, sí, claro. con el Ignorancia. Pero la psicoanálisis, ignorancia, en con último un- término, es escapar de una ilusión, con- no de con- una realidad. No, Se una concibe la ilusión realidad del es pecado también original. una realidad porque alguien la tiene. Es efectiva en sus resultados, Claro, pero pero en sí misma- eso se llama ser. Porque si no negamos, vosotros negáis la espiritualidad. en De ese todas caso. Enlazando maneras, con- esto solo es una aclaración. En el Antiguo Testamento la idea del pecado original no tiene tampoco ningún peso, ¿eh? O sea, que es que vamos a interpretaciones muy posteriores. Sí pero que en es el mundo universal la religioso idea en de el que una nosotros caída. hemos nacido, Sí, sí. La idea de Pero no una es el caída. pecado original, es que ahí hay una No, diferencia. el pecado original existe porque además en los dos libros del Génesis, evidentemente la idea de pecado original está muy clara. Lo que pasa es que no es transmisible, hereditaria, ni tiene carácter colectivo. No En cualquier sé, caso, Entonces no estamos hace hablando- falta una redención Claro. universal al estilo cristiano, sino que cada uno se las arregla y además es en esta vida donde hay el premio o el El castigo. castigo, Por lo exactamente. tanto, no existe ese concepto de redención de un pecado original. Ahora, pecado original sí, Sí, hay, porque no porque tiene toda la peso en leyenda los del libros de Génesis la- parte de la desobediencia. Pero perdone. Pero eso es Había una planteado- religión. Fijamos en eso cuando nos fijamos en las interpretaciones Humanismo, posteriores. dualismo. Pero en los libros del Antiguo Testamento no se vuelve evidentemente, ahí. es una Ya cosa. con San Hombre, Agustín, se cuando de habla repente, en el Pentateuco, hay pues aquello varios cobra lugares. mucho peso. Veo que En el regresáis Pentateuco a hay la varios exégesis lugares en que a la se habla. historia. Mónica me estaba recordando que lo que yo Mónica. había planteado era monismo-dualismo y Sí, no hay sí, forma de tiene que hablemos razón. de esto. Desde un punto de vista oriental,
Estamos simplificando mucho al hablar de Oriente y Occidente y como bien dice ella, ha habido una tradición en Occidente de espíritu oriental en este sentido. Pero bueno, simplificando mucho, efectivamente... Hombre, la escuela órfico-pitagórica probablemente por ejemplo, tiene una raíz... podría citar muchísimas a escuelas través de la históricas, pero para hablar, Claro. como dice El el Indus. presentador del el Indus, presente, probablemente El problema del problema del Indus. desde un punto de vista oriental, la civilización tendencia... Gandhara, que a través de Alejandro Magno hereda la... Venga, está Mónica en el uso de la Que no palabra. dejamos hablar. No, desde un punto de vista oriental, la tendencia de Occidente a funcionar con dilemas tiene mucho que ver con la tendencia del hombre occidental a identificarse o a cifrar su esencia en su dimensión racional, que es un poco lo que estábamos Ciertamente, planteando antes, ¿no? ciertamente. ¿Qué pasa? Que la razón, por su propia estructura, funciona con dilemas, necesariamente. No, es decir, y no con- puedo comprender qué significa el bien... Y con sujeto-objeto. Si no lo, exactamente, si no lo contrapongo al mal. No puedo ver ese ojo si no lo contrapongo a un fondo y separo fondo y figura, aunque en la realidad estén formando una realidad unitaria. Es decir, la mente solo puede percibir dividiendo. Pero esa es la dividiendo superación. sujeto-objeto y dividiendo todo en pares de opuestos. ¿Qué pasa? Que esa percepción es puramente abstracta. Y una relación o una religión sustentada en el dilema Dios-yo o en el dilema bien-mal, etcétera, en el fondo es una religión vivida puramente desde la mente, es decir, estamos operando con abstracciones, ¿no? Y a lo que invita a Oriente es a superar esa vivencia dilemática y a realizar o a alcanzar esa realización de ese ámbito de realidad en que todos esos dilemas se trascienden y por eso efectivamente no es un ámbito verificable con la razón, pero sencillamente porque la lógica de la razón es muy limitada y sirve para, en cierto modo, manejar las cosas y los pensamientos. Es una lógica Sí, puramente es- instrumental, es el origen funcional, del despliegue del que conocimiento, sirve para del controlar y conocimiento dominar. del mundo. Por eso Occidente ha dominado el mundo y lo ha controlado, ¿no? Es decir, que hasta que hubo esa dualidad clara de Antes Pero lo que sujeto-objeto... controló no nos Oriente muestra la perfectamente realidad bien, en sí, con nos matanzas muestra- sanísimas también. Bien, Forma Sí. que de este no, cabo no, suelto la historia. pongo otro naipe sobre el tapete. Gurdjieff, quizá una de las figuras más interesantes del espiritualismo occidental, aunque con muchas raíces Moderno. también en Oriente, dice que no todos los hombres tenemos automáticamente, por el simple hecho de ser hombres, alma. Y como tú decías antes, en definitiva, en la sospecha de que tenemos un alma, es donde nace la idea de Dios. Gurdjieff viene a decirnos que, y esto coincide con lo de los talentos que tenemos que desarrollar de la Biblia, de los Evangelios, viene a decirnos que solamente tienen alma y solamente ganarán la inmortalidad aquellos que sepan construirse un alma, aquellos que se la ganen, aquellos que hagan fructificar los talentos en ese arco que se le concede al ser humano al que llevamos vida. ¿Qué os parece a los ateos y a los no ateos esta idea de Gurdjieff? Me parece que la elaboración de nuestra personalidad es un producto, puede ser hecho por nosotros o por una religión exterior. Podemos hacerla nosotros teniendo conciencia de que somos seres limitados, perecederos, sin ningún alcance y a pesar de todo ser únicos. Y eso nos da una conciencia que nos puede llevar adelante. O bien decir... Te estás yendo que por es- las ramas, creo yo. No, la ¿Qué rama... plantea? Bueno, pero es que yo soy un mono. No. Tiene que ver con lo que decía antes, Claro, de que la Iglesia exacto. ahora está leyendo ciertos dogmas de fe con la clave un poco de los estados de conciencia. Y en ese sentido, si se relaciona, se podría hablar del cielo y el infierno, en cierto modo no es más que el encuentro contigo mismo. Bueno, la Iglesia No, pero- es una permanente adaptación a lo que está de moda desde el punto de vista filosófico, político, Científico. etcétera. Es una entidad eminentemente de juego estratégico. De ahí que pues ahora han sacado como último sector donde el proselitismo produce frutos, pues la teología de la liberación. Bueno, en eso estoy de acuerdo, pero volvamos a lo de Gurdjieff. pero- Volvamos a hombre, la la idea, idea, porque esta es bueno, una idea, yo esta es creo una idea, decir que- Gonzalo, que- perdona, que- es una idea evolucionista, y Sí, por lo sí, tanto, en sin duda cierto modo, ninguna. se Sí, sin aproxima. duda, no, sí tienes Es tu decir, razón, sí. Dios O sea, no no parte existía de- al comienzo del tiempo, pero Efectivamente. poco a poco va existiendo a medida que los hombres vamos y va bueno, construyendo creciendo, sí, se va su construyendo, propia sí. realidad anímica, etcétera, Y eso puede etcétera. emitir Hombre, quizá pues unas es- ondas de energía sí, sí. y en un determinado momento sería la evolución, el camino de perfección del ser humano el que terminaría por crear a Dios. Yo iría al contrario, justo. Para mí más que... Yo lo veo un camino de cogiendo la Gurdjieff, desvelación más que de creación, ¿no? Deselaboración, quiero decir. Bueno, por la desvelación no nos vamos a encontrar con Des- los ateos porque ellos no No, admiten la idea no, del no, Dios de- inicial. Pero en cambio por este otro camino sí. Deselaboración. ¿Pero O sea, ¿por qué no Gurdjieff- del batracio, de la ameba, al mono, del mono, Ah, bueno, al sí. hombre Al López. comunillo, al Al hombre, López, a Dios. perdón, para todos los Lópeces, o al Sánchez, y del Sánchez ya, pues no sé, a Einstein. Y ahí poquito a poco hasta llegar al ojo, hasta llegar a Dios. Lo que ¿Eso pasa- qué tal, Gonzalo? Hombre, yo creo que realmente desde el principio la solución que el hombre primitivo da a experiencias que tiene realmente y que además que le inquietan y que en un momento determinado pueden deshacer la cohesión de la tribu. Es decir, que existen espíritus flotantes que están ahí y que las tengo yo dentro y que andan... Yo creo que esa idea original de un alma espiritual
de un alma, por lo menos, digamos, espiritual. Ese concepto traspasado al primitivo es un disparate anacrónico, sino un elemento que no es corporal, que no es el cuerpo, sino otra cosa. Yo creo que de verdad es el que engendra, por una serie de mediaciones, pero rápidas, un sentimiento religioso, de miedo, de hostilidad o de propiciación y reverencia. Y de ahí nacen los espíritus superiores que poco a poco se van deificando. Y de ahí nace todo el despliegue mitológico politeísta, y andando el tiempo, una vez que se introduce la racionalidad de los griegos, porque realmente el estudio de Dios desde un punto de vista, entre comillas, científico, se inicia pues con la tradición platónica de los primeros diálogos, porque la heredan además, al parecer, de ciertas ideas. Parece que era un verdadero enloquecido con la tradición órfica el señor Pitágoras, a pesar de su maravilloso racionalismo que permitió descubrir no solo el teorema de Pitágoras, sino la geometría. No, es que todo descubrimiento científico pasa por una visión no racional en principio, que se racionaliza después. La diferencia es eso. Yo quería, volviendo a Gurdjieff solamente un momento, es sobre que este concepto de Gurdjieff creo que hay unirlo a también su planteamiento de que el ser humano normal es un ser dormido. Es decir, sus capacidades son muy limitadas, su capacidad sensorial, de todo índole. Y él, pues, como se sabe, hacía ciertos experimentos con la gente que le seguía para demostrar su escasa capacidad. Entonces, en función de esa escasa capacidad, se llega a una serie de deducciones. Si el hombre despierta a partir, ahí entraríamos con el concepto de maya, de ilusión que antes mencionaba Mónica, entonces solo a partir de que despierta a una realidad ulterior es capaz de esa construcción y de evolución de ese alma. Bueno, respecto a la pregunta que tú has hecho, y además creo que uniéndola con lo del dualismo que tú decías antes, y tal vez ya es una lectura un poco mística del tema, pero bueno, es la que yo tengo en estos momentos, yo creo que el ser con mayúscula va a donde el hombre le lleve. Si le lleva al mal, el ser, es decir, Dios, es destructivo a tope. Si le lleva al bien, le lleva a la bondad absoluta. En ese sentido, donde nosotros le llevemos... ¿Me dejas terminar? Es un momento. Yo he dicho que era una lectura un poco mística, y entonces tengo que decir que si alguien no tiene algún tipo de experiencia y no entiende este lenguaje, podemos hacer dos cosas: o yo callo o me dejas hablar, pero son dos lenguajes. Prefiero dejarte hablar. No, es que son dos lenguajes. Yo el racional lo entiendo, pero el místico, ya he dicho que era una lectura mística, entonces entiendo que racionalmente... Cuidado, la lectura mística es razonable, ¿eh? No es racional, pero es razonable, ¿eh? Cuidado, todo lo que han estado explicando aquí es totalmente razonable. No se llega por la razón. Los mayores disparates del mundo son razonables, o parece que son falsos, ¿no? Bueno, es que no lo sé si son falsos o no, porque yo la verdad no sé qué es. Yo lo que sé es que una persona que es coherente es verdadera, aunque no sé si es verdad. Es verdadera. Yo creo que tenemos que ser verdaderos, no ir a la verdad, sino ir a ser verdaderos. En esto estoy haciendo una lectura, como es un poco del programa, un poco desde el punto de vista místico, que es el que he estudiado y que me parece que tiene eso. El ser va a donde le llevemos. ¿Quién es el ser? Oye, yo mismo, tú mismo, el otro. ¿Somos seres? O es que tampoco somos seres, ya no existimos, porque existimos. Pues nuestra propia existencia va donde sea, y va y a donde le llevamos. El problema que a mí me parece, que no es un problema tampoco, es decir, uno quiere que, como en los aeropuertos, lugar de encuentro, donde nos encontraremos, la flecha, lugar de encuentro. Yo creo que el hombre, por las experiencias y las cosas y tal, pues por los efectos, fíjate, la religiosidad se conoce por los efectos, como la poesía, el arte y tal, por los efectos. Pues por los efectos sabemos que hay gente que de una manera o de otra lo explique con un lenguaje o con otro, pero siempre en lenguaje religioso, a veces nos entendemos, porque si pasamos a otro lenguaje ya no nos entenderíamos. Pues en este lenguaje, ¿qué ocurre? Que hay personas que, por su propia experiencia, por su propia biografía, etcétera, porque yo creo que hablar de la religión y hablar de Dios es el dato biográfico más íntimo que podemos dar cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lugar de encuentro. ¿Lugar de encuentro de qué? Pues de la existencia y de la esencia, es decir, de algo que yo intuyo como superior a mí y que se encuentra, y yo soy puramente plataforma de este encuentro. Es decir, soy testigo de ese encuentro, y eso es todo lo que podríamos llegar a decir al final en todas las místicas, es que al final en todas las místicas religiosas, orientales, occidentales y tal, y es aceptarlo. Una persona, por ejemplo, que dice, mire, yo no quiero aceptar ser el punto de encuentro en un aeropuerto, pues oiga, pues no lo sea. Dejemos la teología y vayámonos a la teleología.
¿Existen las cosas para algo o todo esto es una broma absolutamente gratuita? No hay un sentido de la existencia. Yo hay un verso de Lezama Lima, Gonzalo, que utilicé para terminar la mano a la cartera como... para terminar una de mis novelas, utilicé ese verso de Lezama Lima que decía: sensación final del rocío, alguien está detrás. ¿Tú no tienes esa sensación? Yo no. De que todo esto es para algo, Yo no. de que estamos inmersos Yo no. en un proceso Yo creo que lógico. el sentido es rigurosamente subjetivo y cada uno le da sentido a la vida en función de su experiencia personal. ¿Pero qué es sentido? El sentido se refiere siempre a un para qué. Es decir, la idea de finalidad y sentido están ligados. Algo tiene sentido si tú lo haces para algo. Por ejemplo, si ahora salgo al campo a jugar al tenis, le estoy dando sentido a mi vida. Para que el Big Bang se desarrolle. No, aunque sea nada más que para divertirme un poco, es decir, que yo le estoy dando sentido a lo que hago. Ahora, un sentido general encarnado en un ser absoluto que nos envuelve y que ha dado... Bueno, es que la idea de la teología llevada a sus consecuencias cosmológicas, teleología, claro, es un proceso, el proceso de la hay vida un ser que poco a poco se va desarrollando cada vez más, enriqueciéndose, haciéndose más compleja. La diferencia, mira, Fernando, es entre la idea de los que creen que el conjunto del universo, por lo menos de nuestro universo, porque puede haber otros universos, de nuestro universo es una construcción, el design, que dicen los ingleses, es decir, a propósito, dibujado, previsto, finalizado. Y eso es lo que le da sentido. Por eso Dios, sin Dios no habría sentido. Eso primero es realmente una idea gratuita. Lo que yo estaba proponiendo era más bien segundo es una el se hace camino al andar. Es una tautología. Pero eso estamos de acuerdo todos. Bueno, pues eso es lo que yo digo, se hace camino al andar y el poco a poco el sentido de la vida de cada uno es rigurosamente todo. subjetivo e intransferible. Ahora, tú te puedes dejar influir para dar sentido a tu vida por el sentido que otros le dan, porque hay un gran gregarismo en el mundo y la gente se imita una a otra. Pero el sentido de una vida es un problema subjetivo. Y el creer que el mundo en su totalidad está envuelto en una nube de sentido que la da algo que está más allá, que es un trascendente, ser absoluto, lo que sea, eso es una idea religiosa que no tiene ningún fundamento. Campillo, por lo bajito. Porque además, si fuera verdad la teología así concebida, hay que reconocer que el que inventó la finalidad es un hijo de perra. Es que no hay inventor. Nos ha hecho un mundo posible. No hay inventor, se va haciendo camino, insisto. Gonzalo, Campillo aquí por lo bajín se estaba diciendo ahora, estáis diciendo tú y yo lo mismo los dos. Sí. En fin, dejémoslo aquí. Que nos damos el sentido con el esfuerzo que hagamos. Exacto. No es por la capacidad de sacrificio. No estamos programados. No, yo quería hacer una pregunta que quisiera que pero no la contestamos, que no ofenda a nadie. Queda la pregunta que no ofenda a nadie porque me incluyo. Si aquí se hubieran reunido, y esto fuese la selva, un grupo de animales que no han llegado a la razón, y estuvieran durante no sé cuántas horas preguntando si la razón existe, ¿tendría sentido? No, porque sería muy absurdo. Fin del programa, fin del programa. Escribió Antonio Machado casi al final de su vida. Cuando el ser que se es hizo la nada y reposó, que bien lo merecía, ya tuvo el día noche y compañía tuvo el hombre en la ausencia de la amada. Fiat umbra, brotó el pensar humano y el huevo universal alzó, vacío, ya sin color, desustanciado y frío, lleno de niebla ingrávida en su mano. Toma el cero integral, la hueca esfera que has de mirar, si lo has de ver, erguido. Hoy, que se espalda el lomo de tu fiera y es el milagro del no ser cumplido, brinda, poeta, un canto de frontera a la muerte, al silencio y al olvido. Y antes de esto, cuando era joven, poesía Antonio, preciosa, pero a mí no me enseña nada. Antes de esto decía, Antonio Machado, siempre Antonio Machado, había escrito: y ha de morir contigo el mundo mago, donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños, y todos los amores que llegaron al alma, al hondo cielo, y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo, los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. A buen entendedor, queden con Dios si existe y si no, también. Dentro de una semana volveremos. Buenas noches.